Vamos en esta tarde, hermanos, a considerar pues la última lección de nuestro estudio respecto a la primera carta a los Corintios. Hemos por varios meses estado considerando capítulo por capítulo todo lo que Pablo escribe y hemos tratado de sacar la mayor enseñanza posible de esta carta, y hoy hemos llegado al último sermón. En la última lección, la lección anterior respecto a esta carta, estuvimos considerando lo que Pablo instruía a la iglesia acerca del tema de la ofrenda. Y vimos algunos puntos muy importantes. Y hoy vamos a considerar ya los últimos versos y las exhortaciones finales que hace Pablo para los hermanos allí en Corinto. En el capítulo 16, versículo 5 en adelante, vamos a leer hasta el verso 11. Pablo dice lo siguiente, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y ahí continúa el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en sus últimas palabras y sus últimas instrucciones hacia los hermanos ahí en la iglesia en Corinto. Por lo que podemos ver, por lo que leímos, por lo que dice particularmente en el versículo 8, estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, pues nos damos cuenta que Pablo, al momento de estar escribiendo esta carta, él se encontraba en Éfeso. De hecho, hermanos, como podemos ver en otros pasajes de la Escritura, Pablo estuvo trabajando con la iglesia en Éfeso por algún tiempo, por años incluso. Allá en Hechos 20, cuando manda a traer a los ancianos y se despide de ellos, les dice: por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas. Pablo amaba mucho esta iglesia y él trabajó mucho en esa área de Asia Menor, particularmente en Éfeso y sus alrededores. Sin embargo, por lo que él mismo expresa, entre sus planes tentativos estaba ir a Corinto, visitar a los hermanos. Y quizá, hermanos, estar una temporada, dice él, pasar el invierno, aunque primeramente dice: necesito ir a Macedonia. Macedonia y Acaya eran 2 provincias romanas que abarcaban lo que es Grecia. Al norte de Grecia estaba Macedonia. En esa provincia había ciudades como Tesalónica, como Berea, como Filipos, como Troas, etc. Y en la parte sur estaba la provincia de Acaya. Y entre las ciudades más importantes de Acaya estaba Atenas y estaba también Corinto. Pablo iba a ir a Corinto, al sur, a Acaya, pero quería primero ir al norte, a Macedonia, y visitar a los hermanos allí. Y posteriormente estaría con ellos, dice, y posiblemente pasaría también el invierno ahí. Una de las cosas interesantes que Pablo menciona en estas palabras y a manera de instrucción, él dice: para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Cuando él estuviera entre los corintios, él les estaba instruyendo a que le encaminaran. Posteriormente, Pablo de ahí partiría a algún otro lugar con propósitos de la obra del Señor, a predicar el evangelio, a visitar iglesias, a instruir a los hermanos. Pero cuando él estuviera ahí, él les dice: para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y la palabra encaminar, hermanos, conlleva la idea no solamente de acompañarle por alguna distancia al
principiar su viaje. La palabra encaminar implica también contribuir económicamente para sus gastos, para que nada le falte. Y eso era precisamente lo que Pablo estaba diciendo a los hermanos que hicieran cuando él estuviera ahí con ellos y tuviera que partir para otro lugar. Es muy importante, hermanos, entender que las iglesias y los que conformamos la iglesia del Señor necesitamos estar educados en cuanto a este aspecto se refiere. Educados, hermanos, en cuestión de ayudar y de encaminar a los hermanos que predican la palabra de nuestro Dios. Es decir, hermanos, cuando hermanos, por ejemplo, vienen de otros lugares y vienen a predicarnos, es muy correcto y es bíblico y encontramos ejemplos como estos donde nosotros tenemos que estar dispuestos a encaminarlos. Es decir, dispuestos a contribuir con ellos para que puedan cubrir todos sus gastos. A veces hay gastos de pasajes, a veces hay gastos de alimentos, gastos de gasolina, gastos de hospedaje, según sea la situación, según el caso. Pero nosotros, ¿verdad? Como iglesia, como hermanos, como individuos, debemos estar educados en ayudar, en encaminar a nuestros hermanos que hacen este trabajo. Repito, es bíblico y no solo bíblico, es necesario hacer esto. Y en cuanto a la generosidad o en cuanto a cuánto o cómo, ¿verdad? Pues la palabra de Dios no establece límites. Cada uno sabrá, ¿verdad? Y cada iglesia sabrá qué tan generoso es en ayudar en este tipo de necesidades, en este tipo de situaciones, pero el punto es que aprendamos a hacer esto. Hacerlo, hermanos, nos convierte en colaboradores con esos hermanos en la obra del Evangelio. Estamos participando, estamos teniendo parte, comunión, colaboramos hombro a hombro con ellos cuando les encaminamos, cuando les ayudamos para sus necesidades. Y por lo que vemos aquí en el contexto, Pablo también pide en el versículo 10, en el versículo 11, que esto mismo hicieran con Timoteo. Timoteo probablemente, hermanos, iba a ir. Seguramente iba a llegar primero la carta, pero ya Pablo les está instruyendo con esta carta para cuando llegara Timoteo hicieran exactamente lo mismo con él, que le trataran con respeto, con amabilidad, y cuando tuviera Timoteo que volver para estar con Pablo, de la misma manera le encaminaran en paz. Hay muchos pasajes, hermanos, en la Escritura que nos hablan de esta buena obra. Por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 3, versículo 13, Tito 3, 13 y 14, Pablo da instrucciones a este joven evangelista y le dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada, note usted, que nada les falte. Y dice el 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito estaba en Creta y en Creta había varias congregaciones y seguramente Zenas y Apolos iban a pasar por esos lugares predicando o estaban ahí tal vez. Y Pablo le dice a Tito, encamínales para que nada les falte, pero a la vez Pablo está instruyendo en que involucre a los hermanos en esta cuestión. Que los hermanos aprendieran, dice aquí, a ocuparse en buenas obras. Y esta era una buena obra que podían hacer. Dice, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Una iglesia y los miembros que componen la iglesia constantemente necesitan estar produciendo frutos. Y este es un buen fruto que agrada a nuestro Dios. No era que Tito simplemente él tenía que encaminarlo, sino instruir, involucrar, pedir que la iglesia participara en esta cuestión, de manera que Apolos y a Zenas en su viaje donde ellos anduvieran predicando, nada les hiciera falta. En tercera carta de Juan, en el versículo 5 y 8, también Juan escribe lo siguiente y dice: amado, es decir, dirigiéndose a Gayo,
Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Sí, cuando nosotros hacemos esto que Gallo hacía, de recibir a los hermanos, de encaminar a los hermanos para que pudieran continuar su viaje y pudieran ellos hacer esta obra sin que nada les falte. Dice, estamos cooperando con la verdad. Estamos teniendo parte en la obra, en el ministerio del Evangelio, a través de ellos, mediante la ayuda que pudiéramos brindar. Sí, hermanos, esta es una instrucción de Pablo, una de sus instrucciones finales y una instrucción muy importante que en toda iglesia se debe de considerar. Continuando la lectura en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, dice en el versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Probablemente los hermanos habían pedido a Pablo que pues les enviara a Apolos. No sabemos con exactitud, pero dice acerca del hermano Apolos. Versículo 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, Pablo habla aquí acerca del hermano Apolos y quiere dejar en claro cuál fue la situación con él. Como decía, tal vez porque Pablo recibió carta de la iglesia en Corinto y le solicitaron ayuda en cuanto a algunas cuestiones que estaban batallando, y tal vez en esa carta también dijeron, si puedes, mándanos a Apolos porque aquí necesitamos ayuda. Entonces Pablo explica esto. Y Pablo sabía, hermanos, que los corintios tenían a Apolos en alta estima y sabían también que Apolos era un hombre muy capacitado para ayudar a la iglesia en sus problemas y en las diferencias que había allí. Y Pablo ruega, dice aquí la escritura, ruega a Apolos que fuese a Corinto con los hermanos que al parecer estaban visitando a Pablo. Había hermanos ahí con él que eran de Corintos, Estéfanas, Fortunato y Acaico. Y ellos habían estado ahí o estaban con Pablo. Ellos regresaban para Corinto y Pablo pedía, ¿verdad?, a Apolos que fuera con estos hermanos de regreso a Corinto y ayudara a la iglesia en aquel lugar. Pero lamentablemente, por razones que nosotros desconocemos, que no dice aquí la escritura, Apolos no pudo ir en esta ocasión. Tal vez como sucedió con Pablo, ¿verdad?, que se le abrió puerta grande y eficaz ahí en Éfeso, probablemente también era el caso de Apolos. Seguramente había cuestiones que eran muy importantes o cosas en las cuales él estaba ocupado en esos momentos que no podía dejar nada más así. Entonces, en esos momentos en que Pablo le pide que vaya a Corinto, él simplemente no podía. Pero Pablo, hermanos, albergaba la esperanza de que más adelante, que él tuviera la oportunidad, pues fuese a ellos. Y aquí nos podemos dar una idea, hermanos, podemos notar algo importante, de que la voluntad de un individuo no estaba sujeta a un apóstol en asuntos de juicio personal. Es decir, hermanos, que en este caso Pablo no era el jefe, aún siendo apóstol, que daba órdenes a Apolos. Le pidió, le rogó, dice con esa palabra, esa expresión, pero Apolos simple y sencillamente no pudo ir. No pudo ir. Por otro lado, hermanos, Apolos tampoco se oponía a ir a Corinto. No es que Apolos dijera, no, yo no voy, nunca voy a ir. Sí, él quería ir también, pero en estos momentos no podía.
Más adelante, ¿verdad? Él esperaba tener la oportunidad de hacer ese viaje y visitar a los hermanos. Pablo, hermanos, también instruye a los corintios en 4 cosas muy importantes. Les exhorta a 4 aspectos que no debían de faltar en ellos en la vida de la iglesia. La primera cosa que Pablo les dice es velad. Velad. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con estar despiertos, con estar vigilantes. No podían dormirse en sus laureles. Velar es algo muy necesario en la vida de los cristianos y de la iglesia misma. Jesús habló de velar y orar para no entrar en tentación. Hermanos, por la situación de la iglesia es probable que Pablo les esté exhortando, y seguramente así fue, a estar en guardia contra las disensiones que había, en guardia contra la arrogancia, contra la sensualidad, contra todas las artimañas del diablo que estaban tratando de destruir la iglesia. Siempre, hermanos, hay que estar velando. Satanás de una o de otra manera está tratando de introducir a veces problemas, a veces pleitos, a veces falsas doctrinas, diferentes cuestiones para destruir la iglesia del Señor. Y hay que velar, hay que velar. En la segunda de los Corintios, capítulo 12, verso 20, Pablo les dice lo siguiente: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Sí, hermanos, Pablo tenía pendiente, temor que estas cosas sucedieran en la iglesia en Corinto. La iglesia necesitaba velar, porque estas cosas que menciona aquí Pablo nunca deben de pasar en una congregación. Debemos estar alertas, debemos vigilar que esta forma de vida no sea desarrollada en nosotros, que no haya en la iglesia ningún tipo de desorden, que no haya en la iglesia envidias, que no haya entre nosotros murmuraciones, que no haya contiendas, divisiones, nada de esto. Hay que velar, dice Pablo. Estar al tanto de lo que sucede, estar supervisando, vigilando, cuidando. Ellos necesitaban, hermanos, estar muy ocupados en velar. También Pablo les dice como instrucción, exhortación hacia ellos: estad firmes en la fe. Y esto quiere decir mantenerse firme en la enseñanza apostólica. Que ellos no se apartaran en ningún sentido, hermanos, de la verdad del evangelio. Como un soldado fiel, hermanos, el cristiano no debe de ser movido por el enemigo. El cristiano necesita seguir en la lucha sin desviarse en ningún sentido, hacia ningún lado. Había, hermanos, quienes estaban perturbando la iglesia con enseñanzas, hermanos, totalmente ajenas a la verdad del evangelio. Vimos una de ellas, la de la resurrección, en el capítulo 15. Un evangelio diferente, que no hay resurrección de muertos, y Pablo refuta esta enseñanza. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y vana también es nuestra predicación. Por eso dice Pablo: estén firmes en la fe. Seguramente vendrían falsos maestros y llegarían a sus oídos doctrinas de demonios, pero necesitaban mantenerse firmes en la fe. Siempre, hermanos, esto es algo que toda iglesia necesita procurar. La fe es el evangelio. La fe es la doctrina del Señor en la cual debemos de permanecer y debemos de perseverar. Judas, en el versículo 3, escribe lo siguiente y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Toda iglesia, todo cristiano necesita contender ardientemente por la fe, defender la verdad del evangelio. Es mentira, hermanos, es mentira del diablo, que cada quien puede creer lo que quiera siempre y cuando sea sincero. Esas son puro engaño de Satanás. El mundo religioso cree que cada quien tiene la libertad de creer lo que quiere y que cada quien tiene su verdad, dicen ellos. No, hay una sola verdad que fue dada solamente una vez y tenemos que contender por ella, dice aquí Judas. Y es lo que tenía que hacer la iglesia en Corinto también. Otra instrucción que se da a la iglesia es portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esta frase literalmente significa actuar como un hombre. Eso tenía que hacer la iglesia, como un hombre. ¿Y por qué Pablo les dice esto? Bueno, porque muchos de ellos se comportaban infantilmente. ¿Sí? Se quejaban, se peleaban como los niños se pelean. Eran muy inmaduros en cuanto a su forma de actuar. Tenían que crecer, comportarse como hombres, como adultos, como personas maduras. Y portarse varonilmente, hermanos, implica también que no creyeran a todo espíritu, como un niño que puede ser engañado fácilmente con un dulce. Implicaba, hermanos, que no se dejaran llevar ni sacudir por cualquier viento de doctrina. Implicaba que escudriñaran las escrituras y probaran con ella toda doctrina. Implicaba que tenían que apegarse siempre a la verdad y ser expertos en ella. Es decir, hermanos, comportarse como cristianos maduros. En la primera a los Corintios, capítulo 14, primera a los Corintios, capítulo 14 y versículo 20, dice el apóstol Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sí, a veces, hermanos, en la iglesia hay quienes tienen esa tendencia a llevar una conducta muy infantil. Y en ese sentido, hermanos, como niños solamente, en cuestión de malicia es correcto, pero de allí en fuera no es correcto ser como niños, ser inmaduros en la forma de pensar, de actuar, de comportarnos. La otra cosa que Pablo exhorta a la iglesia es a esforzarse. Esforzaos, dice Pablo. El punto, hermanos, es que el cristiano debe ser persona fuerte. El cristiano debe ser persistente, de tal manera que pueda sobreponerse a las tentaciones carnales y aferrarse, como decíamos siempre, a la doctrina del Señor. ¿Cómo obtener esa fuerza que nos ayude a persistir, a perseverar, a seguir adelante en nuestra vida espiritual? Bueno, Pablo también en otras cartas nos enseña que es a través de Cristo Jesús que podemos encontrar esa fortaleza necesaria para esta vida. En Efesios 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Cristo Jesús donde está la fuerza para nuestra vida. A través de Cristo Jesús es que podemos nosotros luchar y perseverar y esforzarnos en todo lo concerniente a la vida cristiana. Pero algo más que dice el apóstol Pablo, una instrucción más, una exhortación más a la iglesia es: todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es un ingrediente que no puede faltar en nada de las obras, de las acciones de los cristianos. Ya en el capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios, Pablo les había enseñado y les había exhortado a hacer todo con amor. Pero ahora, hermanos, antes de concluir la carta, se los vuelvo a enfatizar porque es muy importante, muy necesario. El amor es fundamental en nuestras vidas. El amar a Dios, el amar a su palabra, el amar al prójimo son principios que gobiernan la vida de los siervos que Dios aprueba. Y todo lo que nosotros hagamos, cualquier acción, cualquier buena obra, debe de ser motivada por nuestro amor a Dios y por nuestro amor a los hermanos.
nuestra obediencia a Cristo, la sujeción a sus ordenanzas y mandamientos, nuestra conducta, nuestro comportamiento con los hermanos, nuestro servicio en la iglesia, todo, hermanos, debe de ser hecho con amor, sin ningún tipo de contienda, sin vanagloria, sin nada por el estilo. Todo debe ser hecho en paz y con afecto mutuo, con una preocupación por los demás y por todo el cuerpo de Cristo y para la gloria de nuestro Dios. Así, hermanos, es como los cristianos debemos hacer todo. En Efesios 4, versículo 1 y versículo 2, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es el vínculo perfecto. El amor, hermanos, es, digamos, la virtud suprema en la vida de los cristianos. Volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 15, dice Pablo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, note usted, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida, note ustedes, de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aquí hay otra exhortación que está haciendo Pablo a la iglesia, a los corintios, y tiene que ver esta exhortación con la familia de Estéfanas. La familia de Estéfanas, ellos eran las primicias de Acaya. Volvemos otra vez a lo mismo. Acaya era la provincia del sur. Ahí estaba Atenas, ahí estaba Corinto. Y estos hermanos eran de los primeros convertidos en esa provincia donde Pablo había estado predicando el evangelio. Los primeros frutos de Acaya, dice él. Y estos hermanos, Estéfanas y su familia, desde el momento de su conversión, se entregaron en cuerpo y alma al servicio de los santos. Ellos determinaron en su corazón servir al pueblo de Dios. Qué gran obra estaban haciendo para la iglesia. Ellos eran pilares, columnas que sostenían la obra en ese lugar. Ayudaban seguramente en cuestiones materiales, pero también en cuestiones espirituales, para que la iglesia se mantuviera allí. Ellos, hermanos, la familia de Estéfanas, fueron de los poquitos, muy pocos, a quienes personalmente el apóstol Pablo bautizó, sepultó en el agua. En la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que además de Crispo y además de Gayo, dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás dice: no sé si he bautizado a algún otro. Que Pablo estaba diciendo que no importa, no es cuestión de quién es el que bautiza a la persona. Lo importante es que se bautizó y que obedeció al evangelio. Pero Pablo dice: yo bauticé a la familia de Estéfanas. Y ahora Estéfanas, hermanos, está con Pablo. Está visitando a Pablo en Éfeso juntamente con Fortunato y con Acaico. Probablemente Fortunato y Acaico eran parte de la familia de Estéfanas, que habían consolado ahora a Pablo y que habían consolado a los hermanos en Corinto y que habían dedicado su vida al servicio de los santos. Hermanos extraordinarios, de los cuales siempre es necesario que hayan tales hermanos en la iglesia. Y dice Pablo, hermanos, que los cristianos deben de sujetarse a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan diligentemente en la obra del Señor. Sí, hermanos, hermanos como ellos
eran los que la iglesia había de reconocer y en su momento designar como líderes por su buen juicio, por su vida santa, por su vida de servicio, por su solidez doctrinal, etcétera, etcétera. Son de esos hermanos que han hecho mucho por la obra del Señor, que se esfuerzan por servir en la iglesia y que merecen, ¿verdad?, ese respeto y merecen, ¿verdad?, ser designados como líderes a quienes la iglesia debe de sujetarse. Continúa Pablo en el versículo 19 del capítulo 16 y dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén, dice el apóstol Pablo. Ya en esta parte final de la carta, en estas últimas líneas, Pablo hace llegar saludos a la iglesia. Siempre es bueno enviar saludos. Hasta la fecha, hermanos, es una práctica muy bonita y muy bíblica enviar saludos a los hermanos en otros lugares. Y en este caso, ¿verdad?, las iglesias de Asia, donde estaba Éfeso y seguramente algunas otras cercanas a Éfeso, enviaban saludos igualmente. Priscila y Aquila, quienes albergaban la iglesia en su casa. Y Pablo también exhorta a los hermanos a saludarse entre ellos los unos a los otros. Y en este caso con ósculo santo, que era algo muy común en aquellos tiempos, saludarse de beso, inclusive entre varones se saludaban con beso. Eso tiene que ver más con la cultura, pero el punto es el saludarse los unos a los otros. Pero después, hermanos, de hacerles llegar estos saludos, Pablo dice algo impactante. Pablo dice: el que no ame al Señor Jesús, dice, sea anatema. Y esa palabra anatema es una palabra fuerte que significa maldito. Maldito el que no ame al Señor Jesucristo. Esta mañana, hermanos, hablábamos de lo mucho que el Señor nos ha amado. Al pueblo de Israel se le dejó muy en claro: yo te he amado. Le declara su amor el Señor. En el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes que nos enseñan, nos ilustran cómo Dios nos amó con un amor grande, infinito. Pero algo muy importante también, hermanos, es que nosotros amemos al Señor. Y no amar al Señor Jesucristo es prácticamente firmar la sentencia de condenación. Dice Pablo: sea maldito. No hay escapatoria para los que no aman al Señor Jesucristo. No la hay. Podemos decir que ellos van por el camino que lleva a la perdición, porque Jesús es el camino que lleva a la vida eterna. Jesús, hermanos, es el camino que lleva al Padre. Dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, hermanos, es la verdad y la vida. Jesús es la clave, hermanos, para poder alcanzar el galardón en el cielo. Pero no amar a Jesucristo, no amar al Señor Jesús, es, hermanos, ser maldito e ir a la condenación eterna. Amar a Cristo es hacer su voluntad, y esto es algo que todos debemos de procurar. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el que no está dispuesto a amar a Jesús guardando sus mandamientos y haciendo su voluntad, dice Pablo,
sea anatema. Sí, hermanos, es triste, pero desafortunadamente hay muchas personas que en verdad no aman al Señor. Tal vez podrán decir con la boca que le aman, pero en realidad no le aman. Y en la iglesia debemos esforzarnos por demostrar nuestro amor al Señor, guardando sus mandamientos. Pablo termina la carta expresando las bendiciones y el favor del Señor que esperaba que ellos, los corintios, recibiesen. Les aseguró su afecto personal y les aseguró su amor en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: yo les amo mucho en el Señor. Yo deseo lo mejor de Dios para ustedes. Y es que Pablo, hermanos, demostró su amor porque él les edificó. Aparte de que él llevó el evangelio allí, él estaba al tanto de la situación de la iglesia y les consoló y les exhortó y les amonestó, como en esta ocasión lo hacía a través de esta carta. Ellos tenían muchos problemas, pero él, el apóstol Pablo, hermanos, con cariño y a la vez también con mucha firmeza, él los condujo a Cristo y les condujo porque en verdad les amaba. Dice Pablo: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén, hermanos, una expresión muy hermosa que implica aprobación, así sea. Y de esta manera Pablo termina esta carta, hermanos, llena de instrucciones, llena de reprensiones y llena, hermanos, de enseñanza para que ellos corrigieran las deficiencias. Pablo no solamente les hizo ver las cosas en las cuales ellos estaban mal, pero Pablo les da instrucción, les da dirección, guía por dónde ir, cómo hacer, qué quitar, qué cambiar, cómo comportarse para que fueran una iglesia que agradara al Señor. Ojalá, hermanos, que este estudio que hemos tenido con esta carta a los Corintios nos haya sido de ayuda, ¿verdad? Y que haya fortalecido también nuestra fe en Cristo Jesús. Gracias por su atención a este mensaje. Si hay algún amigo que en esta hora quisiera venir a la obediencia de Cristo, que quisiera obedecer el evangelio, pues le invitamos. Tenemos agua aquí atrás para que usted sea bautizado, pero necesita usted confesar al Señor con su boca y pedir, ¿verdad?, que le sea posible el obedecer el evangelio en esta tarde. Gracias. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha